Para realizar las pruebas correspondientes a la máquina vamos a necesitar de ciertos instrumentos de medición, el cual vamos a necesitar una maleta harness checker y un multímetro, con el cual vamos a medir continuidad, resistencia y voltaje. Aquí vamos a ver lo que contiene la maleta harness checker, los distintos conectores que posee. Aquí tenemos los distintos tipos de conectores que vamos a encontrar en esta maleta harness checker. Primero tenemos este conector tipo en T, que va a poseer un tablero de prueba de 40 pines. Este tablero es llamado manifold. Este nos va a ayudar a hacer las mediciones con el multitester, ¿no?, que lo vamos a conectar. Siguiendo tenemos este tipo de conector de 40 pines y de 24 pines. Estos dos conectores usualmente se usan más para hacer las pruebas en la SM. Siguiendo tenemos estos conectores de tipo HD. Y aquí tenemos de 31 pines, de 21 pines y de 16 pines. Continuando tenemos este tipo de conector es de tipo este tipo de conector es un conector DT. Este es un conector de 12 pines. Aquí tenemos igual tipo DT de 4, de 3 y de 2 pines. Para realizar las pruebas correspondientes vamos a tener que elegir un tipo de conector específico. Para ello nos vamos a ir al plano estequiométrico, donde aquí nos va a decir el tipo de conector que vamos a utilizar y el número de pines. Por ejemplo, aquí me han dado una falla RES. Nos dice que tenemos que tener un conector tipo DT y de 2 pines. ¿Qué sería este tipo de conector? ¿No? Que en este caso ya no vamos a tener que utilizar el tablero de pruebas, simplemente con el multitester. Como ustedes pueden ver, en la pantalla nos sale un código de error y un código activo. El código activo, como ustedes ya saben, es para el operador y el código de error es para el técnico que está encargado de hacer el mantenimiento. Para ver qué tipo de falla tenemos que ir al show manual y poner ese código y buscar este código que tenemos aquí en el manual de mantenimiento. Ahora que ya estamos en el manual, tenemos que buscar el código de falla que nos indica. Nos tenemos que ir hasta la localización de código de falla y buscar el código que nos indica. Ahora que le encontramos la página, tenemos que aquí nos va a decir el contenido del problema, que es lo que la válvula, que es lo que nos indica que por qué es la falla. Y el accionador de controlador nos quiere decir que para qué servía ese sensor que está mal, que está dañado. Los problemas que aparecen en la máquina nos muestran que la salida del motor disminuye y la información relacionada al sensor de elevación de la válvula EGR. Y estas son las posibles causas y valores estándar del estado nominal. Acá nos dice que tenemos que ir a la localización de falla del código CA2271, ya que ahí encontraremos el esquema eléctrico para que nos pueda guiar al error. Ahora que estamos en esta página donde nos mandó el código anterior, tenemos este nuevo código en donde nos señala que tenemos la alta señal del sensor de la posición de la válvula EGR. Aquí también nos indica el contenido del problema, la acción del controlador, los problemas que la máquina aparece y la información relacionada. Nos dice que esta señal del sensor de elevación es la válvula EGR que puede comprobarse con la función de observación. Muy bien, ahora para eso necesitamos tener nuestro harness checker y tenemos que hacer los pasos que nos dice. Nos dice que en primer lugar tenemos que ver si el código sea 187 o sea 227 nos aparece, en la cual es cierto porque nos apareció el segundo código. Ahora bien, nos dice que hagamos los preparativos con el interruptor de arranque en off. Eso nos quiere decir que nosotros tenemos que alistarnos sin siquiera tocar la chapa de contacto y luego poner la chapa en on, o sea cerrar contacto en el interruptor de arranque y realizar la localización de falla. Para eso nos pide que
encontremos el dispositivo SEGR y lo tenemos que medir entre 1 y 2 y el voltaje nos tiene que dar entre 4.75 a 5.25 voltios, pero para eso tenemos que irnos al pequeño esquema eléctrico que nos manda este manual, y acá lo podemos encontrar, esta válvula que está acá, la SEGR, la cual cuenta con 4 pines y es de tipo DT. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es medir, como nos dijo, el voltaje entre 1 y 2. Para eso tenemos que irnos a la máquina, pero tenemos antes que ubicarlo en el plano esquetométrico con este código que nos manda acá, el SEGR. Ahora nos tenemos que ubicar en el plano esquetométrico y tenemos que ubicar el código SEGR en esta primera fila, que la tenemos que ubicar, y lo encontramos acá, que nos dice que es de tipo DT de 4 pines. Nos dice que es el sensor de la válvula EGR de posición, y lo podemos ubicar en el AC3. El AC3 lo podemos ubicar en la parte que está acá, el AC3, y aquí nos indica la posición en la que nosotros debemos ubicarnos en la máquina. Aquí es donde tenemos que hacer la prueba con el Hanser Checker. Y como podemos ver, ya ubicamos el punto del sensor que ubicamos en el plano esquetométrico, y es este, y al parecer al momento de que lo han montado no lo han presionado muy bien al sensor y está un poco desconectado, pero nosotros tenemos que hacer de todas maneras la prueba que nos indica el ser humano, así no tenemos que tomar por nuestro propio juicio el error. Para eso tenemos que conectar el hembra con el macho para poder hacer la prueba del Hanser Checker. Como ahora pueden ver, ya lo terminé de conectar. Ahora tenemos que hacer la prueba con el Hanser Checker y nos dice que tenemos que conectar A y B. Por lo tanto tenemos que conectar acá. No nos indica si es positivo o negativo, así que lo debemos conectar de esta manera. Y ahora nos dice que tenemos que medirlo en voltaje. Para eso tenemos acá el multitester, el cual nos tiene que marcar dentro de 4 y 6 voltios, entre 4 y 6 voltios. Para eso debemos de poner la chapa en on. Ahora mi compañero va a poner la chapa en on, va a cerrar contacto para que podamos ver, y acá podemos ver el voltaje que nos manda, ¿no? Y como podemos ver, nos manda 4.93. Eso nos quiere decir que está dentro del rango que nos indica el manual. Esto no quiere decir que este sensor de posición de la válvula EGR se encuentre en buen estado. Ahora lo que tenemos que hacer es conectarlo bien y comprobar si verdaderamente esa era la falla. Si de no ser así, tenemos que proseguir con el siguiente paso que nos indica el manual. Ahora que estamos en la cabina, vamos a comprobar si verdaderamente esa mala conexión del sensor de posición de la válvula EGR ha sido la causa del código de falla que nos estaba mandando el monitor, ¿no? Vamos a ver si el código de falla ha desaparecido. De no ser así, tenemos que continuar con el siguiente paso que nos indica el manual. Bueno, como ustedes pueden ver, ya no nos sale el código de falla. Eso nos lleva a concluir que el código de falla ha sido solucionado. Ahora procederemos con el siguiente error. Nos han indicado que en esta máquina hay un código de falla. Para ello vamos a proceder a comprobar. Para ello vamos a poner la chapa de contacto en on para ver si nos marca el código de falla. Como podemos observar, ahí está el código de falla, que es el DXJ4K. Para ello vamos a proceder a ubicar eso en el manual. Como podemos observar acá en el shop manual hemos ubicado el código de falla DXJ4K, el cual nos dice que la acción del controlador va a ser poner en off la señal de solenoide del equipo de trabajo. Entonces el problema va a ser que la hoja y el desgarrador no pueden operarse. Para ello vamos a proceder a comprobar.
Como nos dice en el manual que la causa de que el problema en la máquina va a ser que el desgarrador y la hoja no se pueden operar, para ello vamos a proceder a comprobar encendiendo la máquina. En este momento vamos a hacer la prueba para ver si es que verdaderamente el desgarrador y la hoja no pueden operarse. Para ello mi compañero va a tratar de hacer los movimientos para comprobar si es cierto. Como podemos observar, el desgarrador no se puede operar por ninguna manera, entonces ese es el problema. Ahora vamos a proceder con el siguiente paso que nos indica el manual. Ahora, siguiendo para la localización de la falla exactamente, vamos a proceder con lo que nos dice el manual. Entonces nos dice: el primer paso, haga los preparativos del interruptor en off y realice la localización de fallas y poner en on al interruptor de arranque. Entonces acá nos indica para realizar una medición de resistencia en el conector KLK, que nos dice que vamos a conectar el macho y vamos a tener una resistencia en el harness checker. Vamos a tener entre el terminal 1 y el terminal 2 vamos a tener una resistencia de 20 a 60 ohm. Para ello vamos a ubicar el diagrama que nos ayudará a reconocer el tipo de conexión que tiene. Como podemos observar, el DLK es un conector de 2 pines, y para ello vamos a proceder a buscarlo en el diagrama geométrico para poder ubicarlo en la máquina. Una vez ubicado dentro del diagrama el número del código del conector, que nos indica que es la WLK, es un tipo de conector DT y de 2 pines, que este está para el equipo de trabajo, la válvula solenoide del equipo de trabajo, y nos da las coordenadas, que es AJ-6. Ahora esto lo ubicaremos en el plano geométrico, AJ y 6. Acá lo tenemos, la WLK. Ahora subiremos a la máquina y realizaremos las pruebas que nos manda dentro del diagrama. Dentro del plano geométrico nos manda a ubicar el conector, y acá lo tenemos ubicado. Como pueden observar, acá tenemos la WLK. No se logra ver con facilidad porque ya por el mismo uso se ha ido borrando las letras. Y ahora procederemos a realizar las conexiones respectivas con el harness check y proceder a hacer la inspección de las mediciones de lo que manda el sensor. Ahora ya ubicamos los conectores de la válvula solenoide del equipo de trabajo y lo unimos junto con el cable harness check, junto al juego de pines que lleva en este caso 40 pines para realizar la medición. Ahora, según el diagrama del plano del circuito eléctrico, nos dice que la medida que tenemos que dar tendría que ser en ohmios, y tendríamos que colocar en A y B. Como procedemos acá podemos observar que le hemos colocado el multitester en ohmios, y ahora procederemos a realizar la prueba. Y según el diagrama nos dice que tiene que haber entre rango entre 20 a 60 ohmios, y lo que nos marca actualmente vendría a ser 43.9 ohmios. O sea, esto quiere decir que el conector se encuentra en buen estado. Después de haber realizado las pruebas respectivas al conector, ahora procederemos a abrir la llave de contacto y ver si aún el código permanece dentro del monitor. Como podemos observar, el código ha desaparecido, y eso significa que el conector se encuentra en buen estado y se dio solución al problema. Ahora realizaremos un monitoreo a la máquina para ver si es que nos da un código de falla que no nos muestre cuando cerremos contacto. Como pueden ver, en la pantalla no nos da ningún código de falla. Ahora vamos a entrar al modo servicio.
código de avería a sistemas eléctricos, y ahí podemos ver que sí nos da un código de falla, que sería el DH21KA, que sería el sensor de presión del equipo, de la bomba del equipo de trabajo. Ahora, sabiendo el código de falla, iremos al manual del taller de la máquina para ver el tipo de falla que es y así darle una posible solución. Luego de haber ubicado el código de falla en la máquina, procederemos a verificarlo en el manual. Como podemos observar, es el DH21KA, que aquí nos dice que es una falla en el sensor de presión del equipo de trabajo, que posiblemente esté desconectado. En el manual también nos indican las posibles fallas que pueden ocasionar este problema, como por ejemplo la falta de señal de voltaje, que puede ser menor a 0.5 voltios. Los problemas que aparecen en la máquina, nos indica el manual, pueden ser que la presión del aceite de la bomba del equipo de trabajo no se puede observar en el monitor. Para comprobar si el problema es este, vamos a verificar en la máquina si es que nos sensa o no la presión de la bomba del equipo de trabajo. Bueno, ahora en el monitor ingresaremos al modo de servicio para poder verificar si es que nos muestra la presión de la bomba del equipo de trabajo. Para ello iremos a la opción de dispositivos de control y nos dirigiremos a seleccionar los sensores de la presión del equipo de trabajo. Como podemos observar, aquí nos indica presión 1 de la bomba hidráulica y el sensor 1 de presión hidráulico. Seleccionaremos esas opciones para poder monitorear ambas al mismo tiempo. Bueno, aquí ya tenemos las dos opciones para poder monitorearlas al mismo tiempo. Para ello tendremos que encender la máquina . Para poder verificar si es que nos muestra o no la presión y la cantidad de señal que llega hacia el sensor, vamos a mover el equipo de trabajo. Y más adelante podrán observar que en el monitor no nos indica ningún cambio . No nos indica ningún cambio de magnitud o ningún cambio que, como se puede observar en el monitor, no nos indica ningún cambio de señal, tampoco incrementa ni disminuye la señal que llega al sensor. Esto nos indica que hay alguna falla. Una vez que hemos verificado que no hay ninguna variación en la señal que llega al conector del sensor, proseguiremos con lo que nos indica el manual, que es realizar la localización de la falla, para lo cual tendremos que utilizar el harness check. Nos indica que tenemos que medir la cantidad de voltaje que tendría que llegar al conector del sensor, que es de 4.5 a 5.5, y
una señal de 0.5 hasta 6 voltios, pero primero tendremos que verificar en dónde se encuentra ese conector o sensor. Para ello tendremos también que saber de cuántos pines es y nos dirigiremos al plano estequiométrico para ubicarlo en la máquina con el código HHP. En el plano estequiométrico ubicaremos el número de conector, que es el HHP, el tipo de conector, que es un DT, y el número de pines, que ya sabemos que son de 3. Aquí también nos indicará que es un sensor de presión de la bomba del equipo de trabajo, y lo ubicaremos en las coordenadas AI-4. Lo ubicamos en el AI-94 y podemos observar que está aquí el conector o el número de conector HHP, que es este. Ahora procederemos a ubicarlo en la máquina y posteriormente realizar la prueba con el harness shake. Como se pudo apreciar en el plano estequiométrico, el conector se encuentra en la parte derecha de la máquina y debajo del asiento. Lo hemos ubicado y procederemos a realizar la prueba utilizando el harness shake y el multímetro. La prueba la tendremos que realizar con la chapa en on. Y como nos indica en el manual, tendremos que obtener un voltaje de 4.5 a 5.5 voltios entre los puntos B y A, donde A será negativo. Utilizaremos el multitester. Como ya sabemos, A será el punto negativo y B el positivo. Nos tendría que dar de entre 4.5 a 5.5 voltios. Como se puede apreciar, nos indica solamente 000. La otra prueba será el de realizar una prueba de señal entre los puntos C y A, donde nos tendría que dar de 0.5 hasta 6 voltios. Verificamos y podemos observar que tampoco hay cambio. Eso nos indica que hay una falla. Para continuar tendremos que observar el manual y verificar cuál es el segundo paso. Una vez realizada la primera prueba y haber verificado que hay una falla, tendremos que proseguir con la segunda prueba, que será la de comprobar el arnés de cables de los puertos WS1 y el WS3. Para su ubicación tendremos que irnos al plano estequiométrico y ubicar los tipos de conectores que tendremos que utilizar. Ubicaremos en el plano estequiométrico los puertos WS1 y el WS3. Los ubicamos, nos indica el número de pines que tiene cada puerto y también nos indica que es el controlador del equipo de trabajo. Nos indica que están en las coordenadas T2 y el T5. Como podemos observar, en el T2 tenemos el puerto WS1 y en el puerto T5 el WS3. La flecha nos indica que está en el lado derecho de la cabina, debajo del control del equipo de trabajo. Para realizar esta prueba, seleccionaremos el tipo de conector que utilizaremos y nos dirigiremos a la máquina a realizar la misma. Ubicaremos el puerto WS1, que es este de acá, y procederemos a realizar la prueba. Pero antes tendremos que desconectarlo. Conectaremos el puerto hembra con el conector .
Lo conectaremos con el tablero de mediciones. Y procederemos a realizar la prueba. Esta prueba nos tendría que dar una resistencia de hasta 1 ohm y también realizaremos la prueba de continuidad. También tendremos que conectar el conector hembra del puerto HHP, que es este de acá. Realizada la conexión, tendremos que verificar si existe continuidad o no entre ambos puertos. Para ello tendremos que utilizar el multímetro. Seleccionamos el rango de continuidad y, como se puede observar o se puede escuchar, sí existe continuidad. Esta medición se tendrá que realizar entre los puertos 21 y puerto A, donde el 21 será negativo y el A positivo. Una vez realizada la prueba el puerto WS1 y el puerto HHP, procederemos con la siguiente medición, que será entre el puerto WS3 y el puerto HHP, ambos con conectores hembra. También tendremos que medir continuidad entre ambos puertos. Para ello tendremos que utilizar un conector de 40 pines. Desconectaremos el puerto WS3 y lo conectaremos al arnés. Esta medición se tendrá que realizar entre el puerto hembra del conector. Esta prueba la realizaremos entre el puerto 34 y el puerto B. Tendremos que observar si existe continuidad o no entre ambos puertos. Seleccionamos el rango de continuidad y según el sonido nos indica que sí existe continuidad. Entonces podremos llegar a la conclusión que el problema pudo haber sido causado por una mala conexión entre estos puertos o la falta de mantenimiento eficiente. Luego de haber realizado el mantenimiento correcto, podemos observar en el monitor que el código de fallas ya está inactivo. Ahora vamos a mover el equipo de trabajo y se podrá observar que sí hay una variación en la señal que llega hacia el sensor y una variación en la presión de la bomba del equipo de trabajo.
when I see you again. We've come a long way, from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you